privilegio estar aquí, en este calorcito de Copacabana. Pero bueno, qué bueno que lo hacen a esta hora, ¿no? El calorcito, me imagino que a las 12, un servicio a las 12 del mediodía como que no es muy apetecido por este lugar, ¿no? Hermanos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en esta mañana retomando los servicios presenciales. Un saludo muy especial a quienes se conectan también a esta hora a través de la web. Y bueno, vamos a orar para presentarnos delante del Señor. Amado Señor, queremos darte las gracias. Tú eres bueno en gran manera. Nos has llevado a través de los cantos a renovar nuestra adoración a ti y a renovar nuestra relación contigo y a entender los fundamentos de nuestra relación y por qué nos acercamos a ti. Y percibo, Señor, que ese es el desafío del libro de Hebreos que queremos continuar estudiando en esta mañana. Pedirte, Señor, de una manera muy especial que en esta mañana, al acercarnos a Jesús como sumo sacerdote, podamos entender los fundamentos y el significado del sacerdocio de Jesucristo para nuestra vida, Señor. Desarma nuestros corazones, Señor, al acercarnos a ti en esta mañana. Despeja inquietudes, te entregamos preocupaciones. Estos días en Colombia son días bravos, difíciles. Y son días difíciles en el mundo, Señor. Y por eso la necesidad enorme que tenemos de entender que tenemos un sumo sacerdote para siempre. Y esto, Señor, no es poca cosa. Y por eso queremos acercarnos al texto bíblico con una profunda reverencia para entender lo que tienes para nosotros en este texto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les hice una pequeña introducción en la oración sobre lo que vamos a hablar hoy. El capítulo 7, amplio capítulo 7, casi 28 versículos que trataré de resumir en dos ideas principales que tiene este capítulo. Por un lado, el esfuerzo que hace el autor de conectarnos con Jesús como un sacerdote sin igual. Creo que el esfuerzo que hace aquí el escritor es conectarnos y darnos razones de por qué Jesús es un sacerdote diferente y sin igual, y no es igual al sacerdocio aarónico o de los levitas. Recordemos que el auditorio es un auditorio extremadamente religioso, con tendencias a regresar a las costumbres de los levitas y a las costumbres de los sacrificios y empezar a agregar el sacrificio al lado de la relación con Jesús, agregarle más cositas. Como que a todos nos gusta agregarle más cositas. Y aquí no es la excepción. Este auditorio es un auditorio que está claudicando. La visión del verso de los capítulos anteriores es un auditorio perezoso y un auditorio que está deslizándose. Es un auditorio extremadamente nominal. Conoció a Jesús como su Salvador y empezó a caminar con Jesús, pero de repente dijeron, no, pero volvamos a algunas costumbres del mundo religioso anterior. ¿Y por qué no le agregamos esto y por qué no le agregamos aquello? Entonces, ante estas realidades,
el autor bíblico empieza a dar una serie de advertencias. Entonces, en primer lugar, él trata de conectarnos. Los primeros 15 versos, él trata de hacer eso y a desmontar por qué Jesucristo, por qué la visión que ellos tienen del sacerdocio levítico tiene que desmontarse y empezar a entender quién es Jesucristo. Y Jesucristo lo presenta como el sacerdocio, el sumo sacerdote para siempre. Esa es como la idea principal aquí en estos primeros versos. En los versos 15 en adelante parece que hay como una aplicación pastoral. Es difícil en este autor y los que han predicado ya, no sé quiénes han predicado, me imagino obviamente Marino, pero no sé quién más ha predicado este autor de Hebreos. A este autor de Hebreos es difícil dividirlo. Si vos decís, bueno, de aquí a aquí él habla de esto. Y no es tan fácil. Y de hecho luché con eso. Entonces, él habla, por un lado, en una argumentación a favor de que entiendan quién es Jesús como sacerdote, qué tipo de sacerdote es, y por otro lado, las implicaciones pastorales a partir del verso 15. Vamos a leer el capítulo 7. Me va a demorar un poquito en la lectura y después voy a repetir, espero que me dé el tiempo, no me retrase tanto. Dice el Señor en este capítulo: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, además rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de este hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo el que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben los hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dice estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil y ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía
tener un sumo sacerdote santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Si yo hiciera un ejercicio entre ustedes en este momento y les pidiera a un voluntario que se pare y que en voz alta resuma este capítulo, ¿qué diría? Hemos de leerlo más de una vez. Por tanto, no te aflijas si en este momento quedó algo como, sí, dijo algo de sacerdocio, pero ¿qué más dijo? Y que parece como que una argumentadera sobre otra superpuesta y un argumento sobre otro. No se preocupe, vamos a ir por partes. Cuando tú piensas en un sacerdote en el continente latinoamericano, ¿en qué piensas? Un hombre con una sotana, dependiendo la orden religiosa, lo más probable, en el mejor de los casos, anda con un clérigo. Pero en muchos casos en América Latina, el sacerdote se viste con una sotana y es difícil tener un acercamiento directo. Cuando vemos un sacerdote, por lo general, pase y ya siga usted, y uno, las hermanas también, las monjitas, uno tiene como un acercamiento respetuoso, pero no más de ahí. Dice un escritor, un escocés realmente, que escribió un libro muy viejito, casi como yo, y él escribió esto. El libro se llama El otro Cristo español. Y él dice que el Cristo que llegó a América Latina y que recorrió América Latina es un Cristo ibérico, un individualista, una persona de amplia libertad, que no puede ser cuestionado por nadie, el Cristo caudillo. Nada que ver con el Cristo que caminó por Palestina, dice Juan Amacay, no me acordaba el nombre. Juan Amacay dice esta idea del Cristo. Cuando desembarcó en Cartagena, cuando desembarcaban los barcos en Cartagena, ahí había un sacerdote que recibía en el puerto, recibía a los africanos, muchos de ellos llegaban moribundos. Y este sacerdote, San Pedro Claver, fue el sacerdote de los negros. Lo digo así porque él lo decía así. En el otro extremo estaba el sacerdote de los indígenas, que era San Bartolomé de las Casas. Ambos en extremos. Parecía que el uno odiaba al otro y el uno, por la defensa que hacían de sus grupos humanos al cual querían llegar, se odiaban. Y no se odiaban, pero sí discutían. Uno decía que San Bartolomé de las Casas decía que el africano no tenía alma. Y el otro decía que el otro era muy concesivo con los indígenas. Y ambos defendían estos extremos. Por tanto, el sacerdote que está en nuestro imaginario está en esos extremos. Nosotros también, como ese pueblo al cual el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos dicen que es Pablo, ahí parece que hay lenguaje como paulino, pero no nos convence.
Algunos dicen que el sacerdote que llega a estas realidades es un sacerdote muy alejado de las realidades cotidianas. Por eso, en ambos auditorios, en este aquí y en ese del primer siglo, necesitaban tener una corrección de quién es el sacerdote y quién es Cristo como sacerdote y por qué es necesario mirar a Jesucristo como el sumo sacerdote. Y de eso trata este capítulo. Cristo, dice uno de los versos al final, Cristo es el sacerdote que nos conviene. Cristo es el sacerdote que necesitamos. No es Cristo el sacerdote a mi conveniencia. No está diciendo eso. Está diciendo que es Cristo la razón de nuestra fe. Es el sacerdote que impulsa nuestra fe, que desafía nuestra fe. Por eso este autor va a decir que es el sacerdote que nos conviene. Al igual que ese auditorio del primer siglo, y al igual que nosotros, que tendemos a buscar sustitutos humanos para nuestra fe, este autor va a decir que hay la necesidad de revisar nuestro sacerdocio, a quién le rendimos cuenta y pleitesía y adoración, y que tenemos que revisar eso en nuestras vidas. Por eso, la conexión que hacen los primeros versos, que como les dije es difícil de decir cuándo termina, más o menos en el verso 14 creo yo, él conecta ¿con quién? Con un personaje sumamente enigmático, extraño, que es un sacerdote de la antigüedad. Y lo que va a decir, el argumento principal, ustedes lo pueden leer más en casa, lo que va a decir que Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec, Génesis 14. Y entonces el levita que está escuchando ahí, el sacerdote que está escuchando ahí, el creyente, nuevo creyente que está en el auditorio, va a decir, pero ¿cómo así? Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón. Bueno, Jesús no venía de esa orden, de esa tribu, de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá y él va a argumentar sobre eso. Hay un orden diferente que es el orden, el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec, como Melquisedec. Y Melquisedec viene a ser como un tipo de Jesús. Entonces cuando tú miras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, te vislumbra el sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio de Jesús? Es curioso, hermanos, que para tú ser sacerdote tenías que tener un trasfondo hereditario. No podrías decir, yo me presento como sacerdote, yo siento un llamado de Dios a ser sacerdote. En Israel no se podía hacer eso. O eras descendiente de Aarón o eras descendiente de Aarón. O pertenecías a la tribu de Leví o pertenecías a la tribu de Leví. No había otra forma de ser sacerdote. Además, eras sacerdote. No podías decir, soy sacerdote y soy rey. Y de plano, al mostrarnos en los primeros versos que Jesús es un sacerdote como Melquisedec, lo que nos está diciendo que Jesús rompe eso. Primero, no es descendiente de la tribu de Aarón y de Leví, es de la tribu de Judá, y rompe esa tradición. Entonces el auditorio que está ahí escuchando dice, ¿cómo así? Segundo, es rey además, porque ser sacerdote de la orden de Melquisedec es ser rey. Y noten lo que dice, lo dicen los primeros versos. Rey de Salem,
y sacerdote. Entonces, si Jesús ya de plano nos está diciendo, nos está comunicando algo, este Jesús es sacerdote y nos va a agregar después, más adelante, que es sacerdote, es el que toma el lugar. Él es el sacrificio. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que oficiaba el sacrificio. Pero este sacerdote es el mismo el sacrificio, pero además que intercede. Entonces ya nos da un panorama totalmente diferente y que además es rey. Y además, y empieza a argumentar, ¿por qué Jesús es de esta orden? Dice que el rey sale al encuentro ¿de quién? Lean el texto, si tienen ahí a mano. Sale al encuentro ¿de quién? El rey, en el verso 1, de Abraham. Y todo lo que pasa ahí es que una persona como Abraham se presenta, Abraham, el que recibe toda la bendición. Si hay un personaje en el Antiguo Testamento y en Génesis que es extremadamente importante y es relevante para nuestra fe, el Nuevo Testamento recoge que Abraham es padre de la fe. Si hay un personaje importante en el Antiguo Testamento, es Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Él dice, regresaba a derrotar a los reyes. Bueno, el suceso a que hace referencia, ustedes lo pueden ver en Génesis 14. La historia es que a Lot se ve envuelto en una batalla y es secuestrado. Y Abraham levanta un ejército y va y lo saca, y cuando es ahí a los príncipes de Sodoma, entre ellos el Melquisedec que se menciona acá, él se presenta, y cuando se presenta Abraham, se presenta como ¿quién? Como alguien que es inferior. Y ese es el argumento principal en estos primeros versos. Abraham es inferior. Abraham no es superior a este Melquisedec. Por eso es un personaje extraño, Melquisedec. Porque toda la honra, quien da el diezmo de todo, recuerden, los levitas recibían el diezmo. Pero acá, Abraham es el que da el diezmo. Bueno, se dice algunas cosas de este Melquisedec que son muy interesantes. Rey de justicia, rey de Salem, es rey de paz. Es como una palabra que es conjugada, tiene la misma raíz en el hebreo que shalom. Entonces, por eso es rey de paz. Es un personaje extraordinario. No tiene, otro verso complicado, no tiene padre ni madre. Verso 3, ni genealogía. Y es sorprendente porque esta es la interpretación que el autor de Hebreos hace al silencio de Génesis. Porque si hay un libro en la Biblia que menciona genealogías y que está construido con la base de genealogías y de historias de familia y de personajes y de que este viene de aquel, es Génesis. Sin embargo, Génesis oculta la genealogía de Melquisedec. Extraño, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un ángel? ¿Es un personaje que está ahí volando? No, es un personaje de carne y hueso. Seguramente sí, nació y seguramente murió. Pero
el autor bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos quiere decir algo más con este personaje. Que este es un personaje que además de histórico, tiene una connotación atemporal. Y por eso este personaje apunta a Jesús. Es que así es Jesús. Es un personaje que intervino en la historia, que fue reconocido, que de carne y hueso, pero que es atemporal, es eterno. Y esa es como la visión que nos da. Y no sé si me hago entender. Y que permanece como sacerdote para siempre. Es decir, la credencial de Melquisedec es una credencial que no la tiene ningún sacerdote, ni de Israel, ni de nuestras tierras, ni un pastor. Nadie tiene esta credencial que tiene este Melquisedec. Es sacerdote para siempre. ¿A ustedes no les parece que esto es extraordinario? Lo que estamos viendo acá con este Melquisedec. Es decir, Melquisedec es superior a este Abraham porque no tiene genealogías, porque no tiene una identificación, no se sabe bien quién es, pero sí se sabe que que reúne dos oficios que en el pueblo de Israel están separados, que es el sacerdocio y el reinado. Una personalidad como esta es intrigante. Después, en los versos 4 al 10, sigue argumentando en torno a Melquisedec. Consideren a este personaje, porque este personaje Melquisedec les va a dar evidencias, apuntar a otro personaje mayor que es Jesús. Y Jesús es de esta orden de Melquisedec, no de este sacerdocio humano que tiene que es finito. Y dice, consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Y los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham. Es decir, que Abraham es inferior a Melquisedec. Y dice, y Abraham es que es bendito el que tenía las promesas. Entonces, el que tenía las promesas, el que va a bendecir, en tu simiente serán benditas las naciones, se humilla ante este Melquisedec y le da los diezmos. Dice, es indiscutible, verso 7, que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. Y en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Es decir, todo el sacerdocio levita está al servicio del sacerdocio de este Melquisedec. Ya que Leví, presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le sale al encuentro. Entonces, hermanos, tenemos un impacto en este personaje que además ocurre, y lo consigna mucho el Génesis 14, que cuando se acerca a Abraham, a Melquisedec, no solo le da los diezmos, sino que recibe la bendición de Melquisedec. Y Melquisedec no solo bendice a Abraham,
sino que además bendice a Dios. Hay un sentido en la bendición para que la podamos entender. Cuando el Señor dice, te bendigo, te está diciendo que te apruebo. Que tú no tienes que demostrar nada, que yo te apruebo. Lo que está diciendo el Señor a través de estos textos, y son varios textos, es que cuando se acerca Abraham a Melquisedec y lo bendices, le está diciendo, yo apruebo lo que haces. Yo te apruebo. Y apruebo lo que hizo Dios a través de ti, en darte la victoria frente a estos enemigos. Entonces, este es el tamaño de lo que está aquí, ¿no? No sé si logro comunicar esta idea de Melquisedec. Dice en el 6 y 7, ahí dice que acepta la bendición y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, Melquisedec bendice a Abraham. Y por tanto, Abraham, al ser bendecido, se pone bajo la autoridad de este Melquisedec. Y esto es lo que está diciendo y argumentando. Y lo vuelve a decir y lo vuelve a remarcar más adelante. Por eso es difícil dividir este texto. Por esta pasión que él tiene en comunicar y en dejar claro que estamos ante un sacerdocio indiscutible. Un sacerdocio que traspasa los tiempos. Un sacerdocio que domina los tiempos. Y que no lo detiene la muerte. Este es el sacerdote que tenemos. Este es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Este es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es lo que él viene argumentando desde el capítulo 5. Dice en el capítulo 5, verso 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya venía preparando al final del verso 20 del capítulo 6, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y ahí conecta, y el capítulo 7 es para demostrar por qué Jesús es de la orden de Melquisedec y por qué Jesús es un sacerdote para siempre. Y lo que va a decir a partir del 11 al 14 es la ineficacia de los sacerdotes humanos. La ineficacia del sacerdocio levítico. Y lo que vino a reemplazar el sacerdocio de Jesucristo. Dice, bajo este sacerdocio levítico se dio la ley al pueblo. Y cuando este autor está diciendo ley, está pensando más en los sacrificios y en toda la ley ceremonial. No está pensando tanto en lo que nosotros entendemos, los mandamientos de Dios, la ley moral. Y aunque el autor, y quiero ser justo con eso, el autor no está separando ambas cosas, pero la connotación que viene es, sí, todo el tema de los sacrificios que han abolidos por este único sacrificio que tiene Jesús acá y que presenta Jesús acá. Entonces él va a hablar de la inutilidad, de la ineficacia de este sacerdocio. Y lo que va a cuestionar a este auditorio, ¿ustedes quieren volver a ese sacrificio? Y cuando decimos esto, es pensar, aunque en esa época algunas cosas estaban abolidas ya, pero seguíamos teniendo el sistema de los sacrificios. Y muchos judíos traían sus sacrificios por sus pecados. ¿Te imaginas tú cada día ir por tus pecaditos de costumbre y llevar un sacrificio, además de engorroso, caro y complicado, y conseguir que un sacerdote te perdone el pecado y tú ofrecer el sacrificio? Y él les pregunta, ¿tú quieres regresar a eso? ¿Tú quieres regresar a ese estilo de vida? ¿A esa estructura de vida?
Entonces, la ley para Pablo es el ayo que nos lleva al convencimiento de la realidad del pecado. No, yo no puedo cumplir esto. Yo necesito un Salvador, pues no puedo. Y para el libro de Hebreos, el otro lado es, ¿tú estás dispuesto a todos los días levantarte temprano, conseguir un animalito con todo lo caro que está todo y llevarlo al sacerdote? ¿Eso quieres? Entonces, eso es lo que está planteando a partir de los versos 11 al 14. La ley no fue diseñada para justificarte delante de Dios. El sacrificio de Cristo, de este sacerdote, sí, Él te justifica. Y entonces él siempre va a estar cuestionando, este autor va a estar cuestionando este tema de la ley. Entonces, a partir del verso 13 en adelante, dice: en efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Y es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Entonces vuelve a decir eso. Y lo vuelve a decir porque acá tenemos otro sacerdote, distinto, impactante. Dice en el verso 15, y ahí empieza el impacto de este tema. En el verso 15, de 15 al 20, va a enfatizar en dos ocasiones la repetición de que tú eres el sacerdote. Tú, Jesús, eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice: y lo que hemos dicho, verso 15, resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote. La Reina Valera dice: otro sacerdote distinto. Me gusta más cómo lo presenta la Reina Valera. A todas luces, este es el sacerdote que supera todos los sacerdocios humanos. Este sacerdote que fue humano supera todos los sacerdotes de la época y de todas las épocas. Y por eso va a decir más adelante en el verso 17 al 20 que esta es la esperanza mejor, que no hay otra esperanza mejor que esta. No hay un líder mejor, no hay un sacerdote superior, no va a haber. Este es el sacerdote. Y este sacerdote está sostenido por el poder de una vida indestructible. Eso es lo que dice el verso 15 en adelante. No conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Quien se acercaba a Jesús en los evangelios reconoció: aquí hay alguien diferente. Es alguien que es tan distinto, que tiene el poder de sanar. Es tan distinto porque tiene la autoridad para levantar a alguien de la muerte y para levantarse de la muerte. Ese es el poder de una vida indestructible. Más adelante, en los últimos versos, va a señalar el carácter de Jesús. Nadie podía acusar a Jesús. Este es el poder de una vida indestructible. Efesios 3:19, cuando Pablo habla del poder que levantó a Jesús, dice: este es el poder que está a nuestra disposición. El poder de una vida indestructible se sostiene por quién fue Jesús en vida
en la historia, lo que hizo en la historia, el que se relata en los evangelios, pero también por su sacrificio en la cruz y por su resurrección. Y ese es el poder que está para nosotros todos los días. Ese es el poder que te encuentras, ama de casa, cada día, cuando tú haces cuentas y no cierran las cuentas. Ese es el poder que en tu vocación, en tu trabajo, tú no sabes qué hacer y te encuentras con ese poder, el poder de una vida indestructible. A Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que está para siempre, que no es de un momento, no es para una ocasión determinada, es para todos los días, es las 24 horas de tu día. No me digas, joven, que no puedes enfrentar tu realidad diaria de pecado, de tentación. Tú no puedes, pero sí puedes en Cristo, en el poder sostenido, en el poder de una vida indestructible. Tú no me digas, amada hermana, que no puedes amar a un esposo difícil, porque el Señor te da ese poder de amar y de conquistar a tu marido. Nadie dice amén. Solo la voz de un hombre escuché por ahí. Tú, varón, no me digas que no puedes amar a una esposa cantaletosa sin reaccionar introspectivamente, imaginado. No me digas eso, porque en ti está y reside ese Jesús, si ya has entregado tu vida a Él, ese Jesús del poder de una vida indestructible. ¿Con quién te relacionas primero, antes que con tu esposa? No me diga que no puedes, porque Jesucristo está en ti. Esto es a todas luces, y lo dice a partir del verso 17 en adelante, a todas luces una esperanza mejor. Si hay una esperanza mejor para Colombia, es ciudadanos que en sus vocaciones sirven al Señor. Y sirven desde ese poder que les da el Señor y les sustenta en su vida diaria, en sus relaciones. Si hay algo importante aquí, hermanos, es que este poder nos lleva a una relación. Aquí está en estos versos el fundamento de una teología relacional. La vida cristiana es una relación, es construir una relación con Jesús, es conocerlo, es conocer diariamente a Jesús. Y este capítulo nos sustenta en una teología que nos empuja a lo relacional. Ay, hermanos, se me acaba el tiempo, pero estos son los desafíos que desde la palabra del Señor y desde este texto y de otros textos del Antiguo Testamento, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, dice el Salmo 73. Hermanos, la tragedia de este pueblo es que, habiendo conocido a Jesús, se estaban apartando. Habiendo conocido este poder en sus vidas, se estaban apartando. Se estaban volviendo nominales. Ir a la iglesia, un culto, un servicio, la rutina diaria, la realidad cotidiana. No, esto no. No, la iglesia no. He escuchado eso en la semana de otras iglesias. No, la iglesia ya no cumple mis expectativas. Me escribe un hermano, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para salirme de la membresía?
Para mí ahora es fácil. Le digo, hable con el pastor. Yo no soy el pastor principal, hable con su pastor y dígale por qué se quiere ir. No me lo diga a mí. Yo le puedo decir 1000 cosas. Le regalé 1 Juan 3. El amor a los hermanos. A veces que pretendemos que los pastores y los líderes sean dioses y te darás cuenta que no lo somos. Enseguidita, el segundo día de la iglesia, reunión, te darás cuenta que no lo somos. Y eso fue lo que pasó en Israel. El servicio se volvió denso. La adoración se volvió densa. ¿Y todo en qué terminó? Pues en el exilio. Se quedaron sin templo. ¿De qué me sirven? Dice el Señor en Isaías, muchos de sus sacrificios. Estoy harto, dice el Señor hablando así, ¿no? Estoy harto de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados. No me complace. No soporto que con su adoración me ofendan, porque vivían como se les da la gana. El resultado de todo ello fue el exilio. Y en el exilio aprendieron, un remanente aprendió qué es la adoración. La palabra de Dios llega por esos siervos que en el exilio conocieron al Señor y preservaron la ley, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega por esos líderes remanentes que en el exilio decidieron conservar la ley del Señor. Muchas implicaciones para nosotros a partir del verso 23 al 25 de la función de los sacerdotes, verso 23 al 25. Prácticamente, ¿qué se espera de un sacerdote? Que le ayude a soportar la tentación. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec, te ayuda a enfrentar la tentación. Y es propiciación. Es el único que expía tus pecados. Es el único que se sacrificó por ti. Es el único que te aparta de la ira de Dios, del juicio de Dios. Preguntamos en los cursos, ¿de qué te salvó Dios? Y lo que uno nunca dice es que Dios me salvó de Él, de su juicio. Y me salva de seguir viviendo la vida para mí, todos los días. Entonces, este es el sacerdote que tenemos. Es el sacerdote que intercede. Esa es la visión de un sacerdote. Intercede. Que vive para siempre para interceder por nosotros. Dice Juan en el... no es Juan. Es Lucas 22:32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y se lo dice a quién? A Pedrito. Nuestro Pedrito, que en varias ocasiones fue zarandeado en su fe. Ese es el sacerdote que tenemos, hermanos. La oración de San Juan 17 es un fiel reflejo de quién es Jesús para nosotros en la oración. Y el impacto de este sacerdote es un carácter santo. De manera que yo no puedo vivir como se me dé la gana, porque el sacerdote que está en mí me obliga a andar como Él. Dice la palabra del Señor al final, los últimos versos. Ahora bien, aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, y ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía, ahí está el resumen, nos convenía. Este es el sacerdote que nos conviene, es santo,
es irreprochable, es puro, es apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio de una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Hermanos, el final de este libro escuchen la exhortación que les hago. Ese es el final del capítulo 13. ¿Qué es lo que podemos escuchar hoy de este libro, de este capítulo? Hay dos extremos en la vida cristiana. Dos extremos que lo he mencionado en alguno de ellos. Yo puedo, y el otro extremo es yo no puedo. ¿Alguno de ustedes está afiliado al yo puedo? Es que soy paisa. Esa palabra, ¿no? Yo soy paisa, bueno, soy eso. Pues, soy paisa, soy chao para adelante. A mí ningún obstáculo no. Y vienen los obstáculos. Y este paisita empieza a vivir más agachadito. Pero también está el otro extremo, yo no puedo. Y no haces nada y yo no puedo. Qué pereza ir a trabajar. Qué pereza levantarme. Yo no puedo. Mi amor, ¿vas a hacer tal cosa? No, yo no puedo. Mi amor, ¿me ayudas con esto? No, yo no puedo, que lo haga otro. Es que solo estás tú en casa. Yo no puedo. Entonces la vida cristiana son esos extremos. Y la resolución es, si tú estás en lo yo puedo, si yo puedo, tienes que decir yo puedo con este sacerdote del poder indestructible. Con ese sí puedo. Esa es mi credencial, esa es mi identidad. Yo soy creyente porque Cristo está en mí, no porque soy esa palabrita. Pero si tú estás en el otro extremo, yo no puedo, pues levántate y tú puedes en Cristo Jesús. El martes tenía una charla con los varones a las 6 de la mañana. Y me va dando, sobre las 5:15, me va dando un mareo y un maluquera. Me duró casi todo el día. A las 6 de la mañana yo no tenía fuerzas para nada. Y qué tentación de decir que yo no puedo. Yo he sido muy frágil en la vida. Yo he sido así. Yo no puedo. Y me casé con una esposa que todo lo puede. Hasta que un día se enfermó y por 7 años no pudo. ¿Y a quién le tocó poder? A mí. No es fácil cuando tú te levantas y la esposa que sí puede, no puede. Y verla así, por 7 años. Hasta que un día el Señor la levantó. Y está pudiendo, gracias a Dios. Pero no quedó igual. Y yo sé que en Colombia hoy, por el COVID, hay muchos que no pueden. Pero tienes un sacerdote que sí puede en ti. Hay muchos enlutados en Colombia.
que se están preguntando por qué este ser querido se fue. Y no sabes qué decir, no sabes qué hacer. Pero ¿qué tal si te acercas a este sacerdote que te conviene? No el sacerdote de ahí, es el sacerdote Jesucristo que está siempre contigo, todos los días, en todas las jornadas. Es un sacerdote que además es rey, que lo controla todo, que lo domina todo, que no hay un asunto del universo que no esté sostenido por Él. Cuando parece, hermanos, que todo va a derrumbarse, porque así vemos este mundo, aquí tenemos a un sacerdote que es rey, que tiene el control del universo. A ese rey te presentas todos los días y le pides: Señor, susténtame, ayúdame. Yo no puedo en este día, pero yo te invito, Señor, a que tú puedas en mí, porque tú eres el sacerdote que sí lo puede. Es el sacerdote que puede salvarte, haciendo una oración, rindiendo tu vida a Él. Ese sacerdote que está a tu disposición, hermano, todos los días, a toda hora, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Tú puedes ir rendido porque está siempre escuchándote. Este es el sacerdote del poder indestructible. Y yo sé que este capítulo nos va a dejar mucha agenda, porque es desafiante, ha sido desafiante para mí. Yo estuve tentado, yo le dije a Marino: ¿qué van estudiando? Estamos en Hebreos, eso fue el martes, yo estaba mal. Y qué tentación de decirle: ay, Marino, ¿qué tal si cambiamos para un texto que ya haya predicado? Pero yo sentía adentro: no lo hagas, esfuérzate. Tú no puedes hoy, pero yo puedo en ti. ¿Qué tal si te esfuerzas y le pides al Señor que pueda en ti? Yo no sé cómo estás tú hoy. Esta pandemia nos ha quebrado en todos los sentidos de la vida. Pero aquí tenemos el sacerdote del poder indestructible, el santo, doblemente santo, triplemente santo, el único Dios del universo, el Señor de señores, que vino a esta tierra, que fue tentado y sabe cómo socorrerte. Ese es Jesús. ¿Qué tal si nos rendimos a Jesús en esta mañana? Si es tu primera vez rindiendo a Jesús tu vida, ¿qué tal si haces una oración o esta oración al Señor Jesús? Señor Jesús, en esta mañana yo no entiendo muchas cosas de mi vida, pero al acercarme a ti, me acerco en las necesidades que tengo y en esas cosas que no he podido resolver de mi vida. Y te pido perdón. Perdóname, Señor, por las veces que pude en mis fuerzas. Perdóname las otras veces que claudiqué porque no me esforcé. Te pido perdón, Señor. Y te pido que vengas como sacerdote santo a mi vida
a purificar. Que vengas como sacerdote único, revelarte en áreas de la vida que necesitan corrección, necesitan dirección, necesitan pureza. Te pedimos perdón, Señor, por no darte el lugar de Rey en nuestras vidas. Ven, Señor, corrige, enseña, llena nuestra vida, Señor, y ayúdanos. Qué bueno tener un sacerdote santo que está siempre para nosotros. Tú eres el sacerdote que nos conviene y te doy las gracias por eso. Enséñanos a conocerte más y a profundizar más en nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no
Cristo por la eternidad. La salvación es del